Hola, me llamo Roberto Carrillo Quesada. Soy estudiante de la maestría en Ingeniería en Electrónica del Instituto Tecnológico de Chihuahua. A continuación presentaré mi propuesta de tesis titulada Imágenes hiperespectrales aplicadas a la producción de microgreens y espirulina, dirigida por el Dr. Luis Francisco Corral Martínez. Contenido. El contenido de la presentación inicia con una breve introducción al tema, seguido de las hipótesis planteadas para después dar a conocer información relevante en el marco teórico, y así finalizar con la metodología y el calendario de actividades. El proyecto gira en torno a la agricultura de precisión. Se basa en el cultivo de dos diferentes especies, los microgreens y la espirulina. Actualmente los métodos de cosecha para ambos casos son arbitrarios y dan cabida al desaprovechamiento de recursos y de tiempo. El objetivo del proyecto es determinar un punto de cosecha específico y así obtener productos de calidad en los tiempos adecuados y con el máximo aprovechamiento de recursos. La hipótesis planteada para los microgreens es la siguiente. Una medida alta de clorofila indica la etapa de la planta en que cuenta con el máximo monto de nutrientes. La clorofila será estudiada por medio del procesamiento de imágenes hiperespectrales. En cuanto a la espirulina, se plantea que una medida baja de transmitancia indica una gran cantidad de biomasa cosechable. Al igual que con los microgreens, la medición se apoyará del procesamiento de imágenes hiperespectrales. La figura 1 muestra el microgreen del brócoli. En la siguiente diapositiva se mostrará su contraparte madura con el fin de marcar la diferencia de tamaños y madurez. En la figura 2 se muestran distintos productos obtenidos de la espirulina, pero cabe destacar que el propósito del proyecto es únicamente la cosecha y no el desarrollo de sus productos. Pasaremos al marco teórico. Los microgreens son plantas cosechadas de 10 a 14 días a partir de su siembra. Contienen cantidades vitamínicas y nutritivas mayores que sus contrapartes maduras. Para su estudio se debe conocer que la clorofila tipo A, también llamada carotenoides, está estrechamente ligada con la cantidad de nutrientes. La espirulina es una cianobacteria que está compuesta por hasta el 70% de su peso de proteínas, y esta puede crecer en ambientes controlados o en la vida silvestre. El producto de su cosecha es conocida como biomasa, y sus unidades son unidades de peso sobre metro cuadrado. La figura 4 muestra la forma microscópica de la espirulina. Hablando sobre las imágenes hiperespectrales, estas están compuestas por tres dimensiones. Dos de ellas describen la ubicación de un píxel de la imagen, y la tercera el número de bandas o colores que la representan. La representación total de la imagen se da en forma de cubo y es denominado hipercubo. Este debe ser procesado para obtener la información necesaria. En la figura 6 se muestra el hipercubo y en la 5 la representación de un pescado con diferentes bandas, resultando en un hipercubo de 10 bandas. Para procesar el hipercubo se utilizan técnicas estadísticas y matemáticas basadas en la química. Estas están dentro de la rama de la quimiometría. Su propósito es clasificar áreas importantes de la imagen. Esta clasificación está dada en el preprocesamiento para su posterior cuantificación en el procesamiento. La figura 7 muestra un ejemplo del resultado del procesamiento, la reflectancia por longitud de onda emitida por la muestra. A continuación se verá el ejemplo del proceso para la estimación de clorofila de la espinaca. Número 1. Se estima la firma hiperespectral de la muestra. Para hacerlo se toma en cuenta que cada píxel del hipercubo es el promedio de las longitudes de onda presentes en todas sus bandas. Después se relacionan las longitudes de onda obtenidas contabilizando los píxeles que contengan longitudes de onda iguales y dividen el número total de píxeles de la imagen. Así se obtiene la reflectancia por medio de cada longitud de onda disponible. Por último, se acomoda la información en una gráfica quedando como la figura 8. Número 2. Se analizan químicamente los pigmentos de la muestra. Para su análisis se cortó 0.1 gramos de hoja y fue puesta en un tubo de centrifugado con 10 mililitros de alcohol etílico al 95%. Después de haber sometido el tubo a 12 horas de oscuridad, se midieron los pigmentos con un espectrómetro, resultando en 665, 649 y 470 nanómetros. Número 3. Se aplicó la herramienta estadística PLS, que es la regresión de cuadrados mínimos parciales. Se aplicó para explorar la relación entre la firma espectral y el contenido de los pigmentos. La figura 9 muestra la curva que representa el aumento de clorofila por periodo de tiempo, mientras la muestra es iluminada con dos fuentes distintas de longitud de onda. El propósito de la imagen es dar a conocer el comportamiento aproximado de los niveles de clorofila. Al observar el recuadro H, se nota una caída en los niveles de clorofila a las 20 horas de iluminación continua, por lo que su magnitud máxima se da a las 16 horas. Este tipo de gráficas son las que se busca obtener con el proyecto de investigación, ya que es la que responde a la hipótesis. Al punto máximo se debe de cosechar la planta.
Cabe destacar que para la obtención de cada punto de la gráfica debe obtenerse la firma hiperespectral en dicho momento y aplicar quimiometría para estimar los niveles de clorofila. La biomasa de la espirulina está directamente ligada con la cantidad de luz que pasa a través de ella. Por ello, se utiliza la firma espectral de la transmitancia en vez de la refractancia. La diferencia entre ambas se da en que la primera, la luz atraviesa el medio y se analizan sus propiedades, y para la segunda, la luz es reflejada en la muestra y se analizan sus propiedades. El proceso inicia con la obtención de la firma hiperespectral. En este caso, la firma representa la cantidad de luz que pasa a través de la muestra. Niveles bajos de transmitancia muestran grandes concentraciones de espirulina. Al tomar varias medidas en un lapso de tiempo, se obtiene una gráfica como la que se muestra en la figura 10. Esta es la curva de concentración de biomasa. En ella, el segmento 1 de la curva es conocido como la fase de retardo, el segmento 2 es conocido como la fase exponencial, el segmento 3 como la fase lineal, el 4 como la fase de desaceleración, el 5 como la fase estacionaria y por último el segmento 6 como la fase muerta. La fase 5 es la de interés, ya que en esta se encuentra el punto máximo del ritmo de crecimiento de las cianobacterias antes de que éste decaiga. La metodología se divide en el desarrollo del proyecto, la realización de pruebas preliminares y finales, la recopilación de información y la redacción de la tesis. El proyecto necesita de un sistema de iluminación. Este consta de LEDs que son directamente proporcionales al número de bandas del hipercubo y de un sistema reflector encargado de distribuir la irradiancia equitativamente en la zona de cultivo. La intensidad de todos los LEDs debe de ser la misma para obtener capturas homogéneas. El disparo será sincronizado para que se realice uno por LED. Las capturas serán guardadas en el disco duro de la computadora en la que se realizará el procesamiento, para su posterior lectura en LabVIEW. Después se construirán las bandejas de cultivo para ambas especies. Para ello se tomará en cuenta la densidad de cultivo y así procederá a la construcción de la estructura que soportará la bandeja. Después se montará el sistema de iluminación cuidando que la irradiancia sea la adecuada para la zona especificada. Cabe mencionar que los microgreens y la espirulina tendrán su propia bandeja de cultivo, por su distinta naturaleza de desarrollo. Una vez concluido el sistema de iluminación y la construcción de las bandejas, se procederá a realizar pruebas preliminares. En ellas se revisará que cada uno de los LEDs funcione correctamente, también que todos poseen la misma intensidad y otorguen la irradiancia esperada. Por último, la sincronización del disparo de la cámara y el correcto funcionamiento del software. Una vez validados todos los parámetros descritos anteriormente, se realizarán pruebas finales. Estas consisten en la simulación del proceso para validar la respuesta del sistema, por medio de herramientas estadísticas que estiman el error obtenido. Por último, se recopilan los resultados de forma automática con el software LabVIEW y se exportan para su posterior análisis. Una vez concluidas las pruebas, se pueden plasmar los resultados en la tesis. En el calendario de actividades se aprecia que el desarrollo del proyecto de investigación se da en tres grandes grupos. En el grupo 7.1.1 se desarrolla el sistema de iluminación. Este grupo se subdivide en varios que incluyen la determinación de LEDs a utilizar, el diseño del reflector, la igualación de la intensidad de los LEDs, la sincronización del disparo de la cámara y la configuración de la cámara. El grupo 7.1.1 y sus subgrupos deben ser realizados en 5 meses a partir de julio del 2021. En el grupo 7.1.2 se construyen las bandejas. Su construcción debe finalizar en el mes de diciembre del mismo año. El grupo 7.1.3 debe ser concluido en el mes de enero del 2022. Este comprende el montaje del sistema de iluminación. La realización de pruebas preliminares debe concluirse en febrero del 2022 para continuar con las pruebas finales y la recopilación de información en los siguientes 5 meses, y así dando conclusión a todo el proyecto en el mes de julio del 2022. Cabe destacar que la tesis será desarrollada desde el primer mes de trabajo. Aquí se enumeran las fuentes de información con las que fue elaborada la presentación. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.